lo que ha acontecido tras la lamentable muerte del queridísimo Antonio Gasalla. Hoy se estaba hablando de su herencia. Ahora vamos a hablar con el doctor Mariano Raskowski. ¿Por qué? Porque entiendo que él dijo que lo único que se encontraron fueron 500.000 pesos en una cuenta bancaria. Rarísimo, Guille. Obviamente esto no es de ahora, esto viene hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la guerra por la herencia de Antonio Gasalla, porque recordemos que en el último tiempo Antonio es internado por su hermano Carlos, porque una mujer se aprovechó de Antonio Gasalla, entra a su casa, se hace la amiga en el medio de la enfermedad, de la patología de Antonio, y no dejaba entrar a la familia. A partir de todo eso, y antes también, porque no es solamente esta mujer, empiezan a desaparecer objetos de mucho valor, muebles que tenían un valor muy caro, además escrituras de la caja de seguridad, dinero, y obviamente el único heredero de Antonio Gasalla hoy es su hermano Carlos. Bien. Estamos en comunicación con el doctor Mario Raskowski a través de esta videollamada. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Bueno, saludos para ustedes. Gracias. En principio te agradecemos la espera. A ver, se ha puesto en marcha el trámite para esclarecer cómo va a ser la sucesión de los bienes de Gasalla, pero en principio hablemos un poco de esto, ¿no? Porque lo que hemos leído es que Antonio Gasalla supuestamente solo tenía 500.000 pesos en una cuenta de banco y no tenía más dinero, lo cual hace sospechar a mucha gente por todo lo que trabajó Gasalla en su vida, ¿no? Sí, es cierto. Hubo dos momentos que Antonio no estuvo acompañado directamente por su familia en forma presencial, en el contexto de... Yo lo explicaba el otro día, cuando ocurre la pandemia, el hermano Carlos se muda a vivir con Antonio. Viven juntos prácticamente durante todo el 2020 y casi todo el 2021. Carlos sufre un problema cardíaco que lo deriva en una internación y una convalecencia de varios meses. Y en ese periodo, en ese lapso en que la familia, por un lado, tenía que atender a Antonio y simultáneamente tenía que atender a Carlos, se dan unos episodios vinculados a gente que rodeó a Antonio o que se acercó aprovechando que no estaba su familia y que habrían cometido estos hechos. Pero Mario, te hago un punto ahí. De despojarlo de alguno de sus bienes. Te hago un punto porque vos decís gente. Nosotros entendemos gente de confianza o gente que se aprovechó de la vulnerabilidad que Antonio no conocía. Pues yo recuerdo cuando cuento de esta persona, que Guille lo conté yo de manera de primicia, con respecto a esta mujer que lo conoció en un bar cerca de la casa de Antonio, era alguien desconocido. Pero después se empezó a hablar de personas... Por ejemplo, eso le decía que... No quiero nombrar gente, pero se empezó a hablar de gente que era parte del entorno de confianza de Antonio. Sí, a ver, son dos momentos. La situación vinculada con esta mujer que haces referencia a vos, eso ocurrió entre marzo y abril del año 23. Y a partir de ese momento tomamos intervención nosotros, convocados por la familia, para primero lograr que esta persona se alejara de Antonio e impedirle que siguiera tuviendo contacto con él, y eso con intervención de la justicia se resolvió positivamente. Hay otro lapso, que es el que hablábamos recién, entre el año fines del año 2021 y mediados del año 2022, donde la familia, con motivo de tener que atender una circunstancia que era la internación de Carlos, su convalecencia, y recordemos que estábamos en el contexto de las restricciones por la pandemia, claro, sí, mucha gente, que yo no le puedo afirmar si eran o no eran del entorno, se aprovecharon la situación de vulnerabilidad. En ese momento nosotros no éramos abogados de la familia Gasalla, el abogado de la familia Gasalla en ese contexto era el doctor Pierri, con lo cual él dice que advirtió esas circunstancias. Casualmente yo lo que planteaba es que no hubo denuncias en ese momento respecto a estos hechos. Ahora, doctor Raskowski, ¿cuándo, desde el punto de vista cognitivo, cuándo es el punto de inflexión que se da en Antonio Gasalla para comenzar a desconocer ciertas cuestiones que pasaban a su alrededor? Digo, este aprovechamiento se da sin la anuencia del propio Antonio Gasalla en cuanto a acceder a, no sé, una caja de seguridad, a documentos, a papeles, porque muchas veces se necesita la firma del propio dueño de estos bienes. Claro, mire, las enfermedades mentales en general, este tipo de enfermedades mentales que padecía Antonio, son graduales, son progresivas. Entonces empiezan quizás a manifestarse con pequeños episodios de olvido, que a veces uno lo atribuye a la edad o al estrés,
y después se van intensificando. Concretamente, en el caso de Antonio, venía de varios años que la familia en principio no lo advertía por esto de que pensaba que era producto de la edad o quizás del estrés de la vida que él llevaba. Sin embargo, desde, le diría, fines del 2019, principios del año 2020, ya la situación empeoró mucho. Fue en el contexto de la última obra teatral que él hizo en Mar del Plata. Ya en esa obra él estaba notoriamente padeciendo los efectos de la enfermedad, no recordaba la letra. Por supuesto que se movía con conductas automáticas, Claro. o repetición de su rutina, y que quizás quien no lo conocía o quien no lo trataba no se daba habitualmente cuenta. podría pensar que estaba como siempre, o Claro. por ahí si lo abordaba algún admirador en la calle, él saludaba, pero la realidad es que ya en ese entonces él estaba mal. Y bueno, con producto de la pandemia, todo lo que fue la prohibición de circulación y todo el contexto Ahora, en generalizado, ¿no? Porque Sí. afectó a toda la sociedad, eso Sí. fue agravándose más. Doctor, fue agravándose más. hasta ese momento en que comienza lamentablemente la involución cognitiva de Antonio, ¿alguien llevaba registro de propiedades, de dinero, de cuentas bancarias de Gasalla? Y en tal caso, ¿existe documentación al respecto? Porque la verdad, no podemos creer, por todo lo que laburó Antonio, que fue un laburante del arte escénico, que solo se hayan encontrado 500.000 pesos en una cuenta y que él viviera de una jubilación. No. El punto es, a ver, los bienes son registrables, cualquier persona puede tener acceso, es información pública, cualquier persona puede tener acceso a los bienes que tiene una persona, pide un informe en el registro de la propiedad inmueble de la capital, de la provincia, de distintas jurisdicciones, y puede saber cuántos bienes tiene. No es algo que sea algo difícil de averiguar. Antonio, todo el mundo sabe, por una cuestión de decoro no me parece oportuno andar diciendo tenía o no tenía tales bienes. En general se ha hablado en los medios cuáles eran los bienes de Antonio y son esos, y la gente lo sabe, los periodistas lo han comentado. Y en cuanto al dinero en efectivo, cuando su hermano logra ingresar al domicilio después de que se retirara esta señora en el año 2023, que había ingresado aprovechándose del estado de vulnerabilidad de Antonio, la caja fuerte que tenía en el interior del domicilio de Antonio había sido forzada. Todo esto está corroborado en la causa judicial. Y el tema, doctor... La caja fuerte había sido forzada. Doctor, más allá de la caja fuerte, que sí, que eso tiene que ver con las escrituras y demás, hubo una mudanza, hubo un camión de mudanza sobre la calle Uriburu. Antonio, para la gente que no sabe, vivía en un departamento y abajo tenía otro departamento en una zona en la Recoleta, y hubo una mudanza donde había muebles de Luis XV que eran valiosísimos, que hay una persona que los estaba sacando también. Digo, hubo un robo. Mira, a mí no, a ver, yo no se lo puedo decir porque a mí no me consta. A Carlos sí le consta del camión eso. de mudanza es algo que... Usted lo sabe. La situación de, Aunque no de lo la pueda mudanza decir. es una situación que incluso la familia, es una situación que incluso la familia se la enteró por los medios de comunicación. Sí. No fue algo que la familia supiera que él estaba ni vendiendo, ni regalando, ni donando sus bienes. Apareció un día en un canal de televisión la imagen de un camión de mudanza. La realidad es que cuando la familia se acercó al domicilio no había ningún camión de mudanza. Antonio en ese momento ya estaba mal de salud. Pero había faltantes, doctor, en la casa, ¿o no? Tampoco faltaban... ¿Cómo? ¿No había faltantes en la casa? No le escuché, disculpen. ¿No había faltantes, Los faltantes de objetos en la casa? La familia detecta faltantes en la casa en el año 2023, no antes. Claro. Está en el juzgado civil 83 eso. ¿En qué quedó esa denuncia? ¿Se avanzó en la investigación? Lo que tramitó en el juzgado civil 83 fue la determinación de la capacidad de Antonio. En ese contexto se dictaron medidas de resguardo para su persona, lo que es comúnmente denominado la restricción perimetral con relación a esta señora que había ingresado en su domicilio. Sí. Y la causa cumplió todo su trámite, se cumplieron todos los trámites propios de ese tipo de acción judicial hasta el fallecimiento de Antonio. Está bien, pero doctor, no nos avanzó. vamos a poder retrotraer al accionar de esta Juliana mujer. Díaz es. ¿Cómo? Juliana Díaz. De Juliana Díaz, para saber, porque lo que dicen que en la caja... Julia Díaz. Julia Díaz. que en Julia la caja Elena Díaz, fuerte, Julia sí, Elena. había pesos, había dólares, había documentos muy importantes. Digo, ¿se puede llegar a esto, recuperar esto?
Mire, yo lo veo prácticamente improbable. La familia, piense que todas estas cuestiones que estamos hablando ya datan de casi 2 años para atrás. Sí. En ese momento, cuando la familia toma conocimiento de todas estas circunstancias, estaban ocupados en atender la salud de Antonio, en resguardarlo a él personalmente, porque estaba siendo víctima de una situación de mucha violencia. Entonces, no fue en esa oportunidad el interés de la familia ahondar en estas cuestiones que incluso, a ver, son muy difíciles de demostrar, incluso en una instancia judicial o con una investigación judicial. ¿Y se concatenan estos robos con las denuncias actuales? ¿Son distintos actores los que están formando parte del detrimento del patrimonio de Antonio Gasalla? ¿Cómo lo ve usted? Actualmente no hay ningún detrimento del patrimonio de Antonio Gasalla. Uh-huh. Yo escuchaba recién que ustedes hablaban de una guerra familiar o que en algunos canales también hicieron una referencia a una especie de conflicto familiar. No hay ningún conflicto familiar. Perdón, doctor, acá no todo dijimos eso. guerra familiar. Yo sé que no hay una guerra familiar, de hecho sé que el único heredero de Antonio es Carlos, el hermano. Y Nieves, que se ha ocupado toda la vida, tanto Nieves como Carlos se han ocupado de la internación y son las personas de confianza y también los sobrinos. Guerra familiar sé que no hay, no se dijo eso acá. No, exactamente. Pero bueno, quizás en algunos programas se caratuló de guerra familiar o de disputa por la herencia. Acá no hay ninguna guerra ni ninguna disputa por la herencia. Acá lamentablemente hubo, en un contexto absolutamente desafortunado, personas que salieron a hablar acerca del patrimonio de Antonio. Mire, tanto Antonio durante su trayectoria como su familia siempre fueron gente reservada de su vida privada. Nunca salieron a hacer ni ostentación de lo que tenían, ni a ventilar por los medios de comunicación cómo era su vida. Lamentablemente, a pocas horas del fallecimiento de Antonio, cuando la familia estaba en un momento de introspección, de duelo, de lamento, tuvieron que soportar que se saliera a hablar de su familia, de Antonio, de disputas, cuando primero que es algo absolutamente falso, porque no hay ningún conflicto familiar vinculado a la herencia de Antonio. Claro, pero la escritura Las cuestiones vinculadas a la situación, sí. Sí, la escritura del departamento de la calle Uriburu está disponible, se puede vender si lo quiere liquidar el heredero una vez que se haga la sucesión y todo lo correspondiente a la herencia, digamos. Se puede vender, no hay, como dijo el abogado Pierri, un vaciamiento paulatino del patrimonio de Antonio Gasalla. Mire, el patrimonio de Antonio Gasalla en cuanto a sus bienes inmuebles está intacto desde por lo menos los últimos 8 o 10 años. Es decir, que Antonio tiene en su patrimonio los mismos bienes que hace 8 o 10 años. No hubo una disposición de sus bienes muebles. Qué bueno, doctor, aclarar esto. No hubo disposición de sus bienes inmuebles. ¿Por qué digo aclarar esto? Después, está bueno. Si el doctor Pierri, a ver, lo que dice el doctor Pierri Sí. acerca de que hubo un vaciamiento paulatino, bueno, lo tendré. A ver, yo lamento que el doctor Pierri no hubiera hecho las denuncias en el momento, porque él era abogado de Antonio Gasalla y él tenía la facultad e incluso considero la obligación de que si conocía que hubiera habido un delito, denunciarlo. Estaría bueno, doctor, porque, a ver, no pasemos de guerra de abogados ahora, porque, a ver, Pierri fue abogado de Antonio Gasalla durante 34 años y lo conocía, entiendo, y habría que hablar con Pierri. Vamos a hablar, ¿eh? En un rato vamos a hablar estaría con bueno Pierri. contactarlo a Pierri Sí, para... no, ya está contactado, Por hablamos eso. después de las 11. Digo, para que explique también cuál es la situación y por qué él no denuncia. Pero también, doctor, lo que digo, y me parece interesante que usted lo aclare, el tema que no hay un vaciamiento y que los bienes son los mismos. ¿Por qué? Porque había mucho miedo con respecto a personas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de un hombre mayor con una patología como es el Alzheimer y que le hayan robado. Porque también lo que se decía es que, Guille, te cuento esto, que el doctor me va a ayudar, que se habían robado escrituras. Vos tampoco, a ver, vos robás una escritura. Por eso le pregunto si la escritura está disponible. Y ustedes lo saben. Dijo que sí, el Pero doctor. no por vender eso una vas a vender el departamento. Eso, Por eso, correctamente. ahí está, Mire, doctor, perdón. robar una escritura, mire, robar, si alguien se robó, que no, por lo menos a la familia no le consta que nadie se hubiera robado una escritura, sería algo absurdo. Por Con eso, una escritura por usted eso no lo puede hacer explico. absolutamente nada. Bien. Con una escritura no puede hacer absolutamente nada. Entonces, Es lo que estoy diciendo. se hayan robado una escritura, o incluso, perdóneme, o que se hubiera traspapelado producto de la enfermedad mental de Antonio, Sí. porque también es posible que algunos papeles se hubieran traspapelado producto de la enfermedad mental que él padecía.
Eso no es un indicio de que hubiera habido Está un bien. perjuicio patrimonial. Doctor, a ver. Sí es cierto Sí. que sí es cierto que a Antonio le sustrajeron bienes de su casa, es cierto, que sí es cierto que evidentemente le sustrajeron dinero, porque lo que yo decía el otro día, en la caja fuerte y en el domicilio de Antonio, en el año 2023, abril del 2023, cuando se hace una constatación judicial para determinar los bienes que había en el domicilio, habían solamente 500.000 pesos. Por eso, doctor, y ya apelando a su brevedad, vamos a saber fehacientemente cuál fue la herencia que deja Antonio, digo, los bienes inmuebles, el dinero y algunas otras cosas. Sí, absolutamente. Eso va a tramitar todo en una causa judicial donde se ventila casualmente en la sucesión, se ventila casualmente la composición del patrimonio. Doctor, la última. El único heredero es Carlos, ¿no? No hay más herederos. Su hermano, El digo. único heredero es Carlos. Perfecto. Y no solamente que es único heredero, sino que Antonio nunca le manifestó ni a su familia ni a sus amigos íntimos que tuviera intenciones de realizar disposiciones patrimoniales posteriores a su fallecimiento, ya sea un testamento, ya sea donaciones. Jamás fue su intención hacerlo y nunca se lo dejó saber ni a su familia ni a sus amigos Porque íntimos. se decía, Bien. dice que se quería donar de parte del dinero, también está bueno que lo aclare, a la Casa del Teatro o a diferentes entidades, y está bueno que el pero, abogado lo aclare. A ver, nuevamente eso parte del doctor Pierri, insisto, en un momento que considero inoportuno. Antonio nunca jamás con su familia habló de hacer disposiciones a favor de la Casa del Teatro, más allá de perfecto, que doctor, que lo aclare. durante su trayectoria ayudó muchas Vale. veces Bien. a la Casa del Teatro. Doctor Raskowski. Entonces, no sé de dónde lo saca Sí. eso el doctor Pierri. Bueno, si querés, vos estás en Chile, ¿verdad? Perdóname que te tutee. No, No. A mí no, yo estoy en Buenos Aires. pausa está. No, Pousa está en Chile. Vos estás acá, ok. Bueno, si querés un día venís al piso y confrontamos con otros abogados. Y queremos. Lo Yo no importante tengo, acá es no saber la tengo verdad. ningún problema. Dale. Mire, no tengo ningún problema en visitarlos. El punto es confrontar, insisto. No hay mucho sobre lo que... No hablo confrontar de pelea, sino de sopesar lo que decís vos con lo que dice otro abogado, en virtud de saber cuál es la verdad, porque me parece que la gente quiere saber, ¿no? Después de haber visto a un laburante. ¿Sabe qué pasa, de la Guillermo? escena. ¿Sabe qué pasa? Todo lo que yo le estoy comentando surge de las causas judiciales. Ok. Entonces, todo esto está corroborado en el marco de una causa Perfecto. judicial donde se hicieron relevamientos del patrimonio de Antonio, donde se hicieron oportunas denuncias penales que tramitaron en la justicia y hubo una investigación penal. Y de la investigación penal hubo cosas que se pudieron probar y hubo cosas que no se pudieron probar. Bien. Entonces, si usted quiere saber quién le robó los bienes a Antonio, lamentablemente yo no se lo puedo decir, más allá que puedo tener mis sospechas y prefiero reservármelas. Perfecto. Pero la realidad es que difícilmente podamos saber quién fue. Doctor, gracias por este aporte muy valioso, para dar un poquito de luz a todo lo que se está hablando.